Buenas tardes, profesora. El día de hoy 24 de septiembre, le vengo a presentar mi argumento sobre el tema. Lenguaje inclusivo, empecemos. Lenguaje visual. Conforme nos comunicamos a través de la palabra oral o escrita, lo hacemos por medio de las representaciones visuales. O sea, que el lenguaje visual posee signos que se perciben a través de la vista, que señalan y enriquecen todo aquello que rodea al hombre, acorde con una determinada gramática, reglas específicas de organización y formación de la imagen, condicionadas históricamente. En conclusión, el lenguaje visual es lo que podemos percibir por medio de la vista, ya sea para expresarse o para complementar el lenguaje verbal o escrito. Lenguaje gestual. Consiste en las expresiones faciales, todo tipo de gestos y el contacto visual. Es algo que se usa a diario, incluso cuando enviamos mensajes verbales es habitual acompañarlos de algún tipo de lenguaje no verbal que complete la información. El lenguaje corporal incluye señales que se envían de forma consciente o inconscientemente, e incluso el espacio corporal. Incluso puede hacer que un mensaje verbal no sea comprendido o cambie su significado si el lenguaje corporal no encaja con el lenguaje verbal. De hecho, cuando alguien habla con nosotros no solo estamos pendientes de su mensaje verbal, sino que ponemos nuestros 5 sentidos en todo aquello que envuelve ese mensaje. En conclusión, el lenguaje gestual es la manera de expresarse utilizando las expresiones corporales, como los manoteos, muecas, detallar cierta acción con alguna parte de nuestro cuerpo para complementar el lenguaje verbal. Lenguaje oral. El lenguaje oral es una forma de comunicación que utiliza sonidos pronunciados por la voz humana para transmitir un mensaje. Estos sonidos siguen una estructura gramatical que le dan sentido a lo que se está expresando. De esta manera, los sonidos se convierten en palabras y oraciones. Dicha estructura gramatical tiene sus variaciones y particularidades dependiendo del idioma que se use. Por ejemplo, las reglas gramaticales de la lengua alemana no son las mismas que las del español. Sin embargo, ambos idiomas tienen el objetivo de permitir que las personas se comuniquen entre ellas. Este tipo de comunicación es propia del ser humano. De hecho, es un aspecto que nos caracteriza como especie. Si bien es cierto que los animales se comunican entre sí a través de sonidos, como los delfines o las aves, su forma de comunicación no cuenta con la complejidad que tiene la nuestra. En conclusión, el lenguaje oral es expresada mediante las cuerdas vocales del organismo de los seres humanos, que es percibida únicamente y exclusivamente mediante el sentido auditivo, pero para poderlo entender con algún otro sentido es necesario acompañarlo del lenguaje visual y gestual. Conclusión. Todos los tipos del habla tienen un sistema perfectamente formulado para que este no sea muy complejo de entender, además de que si no existiera ninguno de esos tipos, los seres humanos seríamos catalogados como primitivos, ya que no nos podríamos expresar de ninguna manera y nadie sabría lo que sentimos, queremos o pensamos y no podríamos socializar correctamente. Gracias a que nos podemos expresar de distintas maneras, el mundo existe tal cual lo conocemos, si bien el humano podría evolucionar, para lograrlo tardaríamos millones de años en poder expresarnos, y otros miles más para perfeccionarlo. Bueno, este es mi argumento, espero que lo hayan podido comprender perfectamente como yo lo comprendí mientras escribía mi guión para expresarme correctamente y brevemente. Hasta luego.